Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 10 de febrero del año 2023. Voy saludando a quienes están con nosotros hoy, 2 acá, 2 en sus casas, por orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, Gonzalo y la audiencia. Sigo, Marcia Collazo acá en estudios, buen día. Buenos días para todos. Del otro lado de la mesa, también acá en estudios, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días, pero te saltaste el orden alfabético. ¿Sabes por qué lo hice? Porque si voy por el orden alfabético, quedas para el final y después te quejas por eso. Tenés razón. Bueno, entonces. Y a Grompone no lo saludamos entonces. Dejo a Juan Grompone para el final. Buen día, Juan. No está. Buen día para todos. Sí está, mirá. Está, pero está resfriado. Mirá la cara que tiene. Sí. Qué cara de resfriado, Juan. Ay, bueno, pobre, no es para tanto. No le podemos exigir mucho. Pero esperá, dejémoslo hablar. ¿Qué decía Juan? Que además de resfrío tengo mucha tos, de modo que voy a cortar el parlante muchas veces. Bueno, te agradecemos el esfuerzo igual por participar desde tu casa entonces. Y ya vamos al... Juan está así por la lluvia, la humedad, la lluvia. Se resfrió caminando por ahí bajo la lluvia. Algo de eso. ¿Ves por qué no insisto en el meteorólogo? Porque después dicen disparates y yo, ¿cómo quedo? Tú nunca decís disparate meteorológico, jamás. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, finalizó ayer una gira por Europa en la que pidió más armamento para reforzar la resistencia a la invasión rusa. ¡Slava Ukraini! Шановна пані президент, En su mensaje ante los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas, que lo ovacionaron en varias ocasiones, Zelensky reiteró la solicitud de añadir aviones caza y misiles de largo alcance a los paquetes de asistencia militar que ya le otorgaron varios países europeos y además Estados Unidos. Zelensky realizó el mismo planteo el miércoles en Londres al primer ministro británico Rishi Sunak y en París luego al presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Sin embargo, esta aspiración fue tomada con cautela por los países de la Unión Europea. Los líderes del bloque prefieren ir con calma, conscientes de que abastecer a Ucrania con aviones caza y misiles de largo alcance puede implicar una escalada de proporciones imprevisibles en el conflicto. Paralelamente, Washington y Pekín viven un momento de tensión singular a raíz del globo de origen chino que fue detectado sobrevolando territorio norteamericano y que el presidente Joe Biden ordenó derribar bajo la sospecha de que se trataba de un artefacto dedicado al espionaje, algo que el gobierno chino desmiente tajantemente. A partir de noticias como estas, hay analistas que se preguntan si estamos en los comienzos de una tercera guerra mundial. Pero en la mesa Marcia en particular sugería plantear esa pregunta. Ella tiene sus propias inquietudes, dejemos a los analistas a un costado. ¿Por qué? ¿Por qué proponías esto? Bueno, porque en primer lugar pues es un término muy viejo, aunque parezca mentira, es un término muy viejo. A veces los seres humanos no queremos ver determinadas cosas o no queremos ni siquiera sospecharlas y por eso las vamos dejando de lado. ¿Qué me vas a hablar de tercera guerra mundial? Vende a hacer un poco de sal. La frase repetitiva subyacente. No obstante, se habla de tercera guerra mundial, mirá, desde los fines de la Segunda Guerra. Y Erich Hobsbawm, el historiador inglés, fue el primero en decir que la Primera Guerra y la Segunda en realidad habían sido una, pero con unas características muy singulares, no esas características de guerra convencional a las que estamos acostumbrados en Europa desde hace 1200 años. Entonces, pero él lo sienta de esa manera y tira el charco en la piedra y entonces empieza a hablar de tercera guerra ya desde cuando se están cerrando, digamos así, ¿no? Las tratativas para terminar con la Segunda Guerra. Pero fíjate, se ha hablado de que la tercera guerra significaría la Guerra Fría, la Guerra de Corea,
¿Cuántos dijeron esto es la tercera guerra? La crisis de los misiles en Cuba, bueno, eso fue un punto álgido. Pero luego la guerra contra el terrorismo, que yo no me canso de repetirlo, porque desde 2001 que caen las Torres Gemelas, que yo me acuerdo, todos nos acordamos los que estábamos haciendo ese día, claro. Yo me acuerdo desde mucho antes de que alguien me lo dijera. Y para mí fue un poco eso también, ¿no? Una nueva guerra, todas esas cosas que te vienen en el inconsciente. Cerebro reptiliano mediante. Pero fíjate, hay analistas políticos. Yo primero voy a mostrar este libro del cual ya he hablado, no sé si se ve acá. Sí, Svetan Todorov. Ponelo frente. Ahí está. Sí. Svetan Todorov. Yo ya he hablado de este libro en otras oportunidades. ¿El título? El título es Los enemigos íntimos de la democracia. Y la verdad es que no me canso de recomendarlo. Y uno de los capítulos de este libro es el mesianismo político. El mesianismo político, la idea de que somos los salvadores porque somos los superiores. ¿Qué ha pasado por todas las tiendas, el mesianismo político, empezando por los romanos y siguiendo? Pero el comunismo también ejerció el mesianismo político, ¿cómo no? Lo ejerció Lenin en la Rusia presoviética, digamos. Y después, ¿quién ejerció el mesianismo político a fondo y sin cortapisas? Estados Unidos, ¿cuándo? El 2001. Y por eso a mí me parece que esta introducción es fundamental. Porque cuando Estado Islámico aparece como respuesta a esa especie de guerra contra el terrorismo, ¿quiénes son los implicados contra Estado Islámico y contra la guerra, o sea, contra Irak? ¿Quiénes son? ¿Estados Unidos solo? No, grave error. Están primero Reino Unido, el mismo a donde ahora fue Zelensky, Australia y Polonia. Y cuando digo Polonia, estoy clavando una bandera roja ¿en dónde? En la frontera con Rusia prácticamente. Entonces todo eso tiene que ver. Yo no me quiero alargar demasiado, pero les quiero decir, hay varios analistas, uno de ellos estadounidense, que se llama algo así como Mearsheimer, que es nada menos que profesor de la Universidad de Chicago, un gran politólogo. ¿Sabés por qué se hizo famoso, Emiliano? Porque predijo en 2015 la invasión rusa a Ucrania. Y no se necesitaba ser un genio, eso me lo guardo para... Son muy interesantes esos antecedentes, pero un instante más. ¿Cuál es, en definitiva, tu lectura de lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, mi lectura. ¿Estamos ante una tercera guerra mundial o el riesgo de una tercera guerra mundial? ¿O no? ¿Estamos exagerando como otras veces? Ahí está. Bien, perfecto. ¿Tenés una respuesta, sí o no? Sí. ¿Cuál es? Y creo que sí, que estamos en una tercera guerra, pero es una guerra no como la imaginábamos o la suponíamos o la esperábamos. Estamos ya, decís. Sí. No estamos ante el riesgo, sino que estamos ya en una tercera guerra. Solo que es muy sui generis, por Bueno. ahora. Gonzalo, del otro lado de la mesa, tú que eres tan afín a los temas internacionales. Yo sinceramente no creo que estemos en una tercera guerra mundial. Porque una tercera guerra mundial sería una guerra nuclear. Y yo no creo que las partes contendientes ahora estén dispuestas a eso. Fundamentalmente porque son muy cínicas. Demasiado cínicas. Espera, introdujiste un factor que da para la discusión. ¿Por qué una tercera guerra mundial tendría que ser una guerra nuclear? Porque una guerra es una guerra, Emiliano. Las guerras son para ganarlas. No es un juego. Las guerras son para ganarlas. Y hoy día hay 6 o 7, no me acuerdo, países en el mundo, no se sabe si Norcorea tiene la bomba atómica o no la tiene. Y las guerras son para ganarlas. Así que si tú vas a una guerra, vas con todo lo que tenés. Y yo creo que estas cosas, muchas de las que mencionó Marcia, son absolutamente ciertas. Pero yo no le llamaría una guerra. Pero a ver, la Guerra Fría fue un juego político de invasión y dominio de casilleros para ganar posiciones estratégicas en el mundo. Pero no fue una guerra para nosotros, la tuvimos que bancar en América Latina, sí, para nosotros fue una guerra, pero no para ellos. Pero perdón, a ver, Marcia, una precisión más. Esos antecedentes que citaste, cada uno de ellos, ¿fueron la Tercera Guerra Mundial
¿O no fueron? Eso algún día algún historiador va a dar una interpretación bastante plausible a la luz de investigaciones nuevas y de interpretaciones nuevas. Eso hay que decirlo de entrada, porque esto no son cosas inamovibles. Yo creo que hay una tercera guerra mundial. ¿En qué sentido? No hoy en el sí. sentido hoy. Más allá de lo que se pueda discutir sobre aquellos otros hechos, si fueron o no fueron guerras mundiales, tú dices que este sí yo te podría agregar una palabrita para dejarlo un poco más claro. Es una tercera guerra mundial, pero todavía fría. Sí, o no convencional. No, yo no digo. Es pero una cuestión de nombre. Evidentemente es una tercera guerra, porque hay dos grandes bloques en movimiento, por supuesto. Mirá, te digo más, yo no quiero, por favor, de verdad que no quiero acaparar. Simplemente, cuando en la ONU, por lo menos el 75% de los países votan no a la intervención en Ucrania, ¿por qué lo hacen? Bueno, según el francés Todd, el antropólogo historiador Todd, y Mearsheimer, según ellos, no lo hacen porque no quieren guerra. Lo hacen por un criterio cultural antropológico de adhesión al bloque de Rusia y China. India, Oriente, no están con Estados Unidos. ¿Cómo van a estar con Estados Unidos, además, después de todo lo que pasó? Es imposible. Entonces, en ese juego no hay una tercera guerra mundial. Que vos me digas que no es una guerra de bombas y de soldados, por suerte. Por suerte. Bueno, perdón, bombas y soldados hay. Sí. Lo que tú estás aclarando es que no hay bombas y soldados más allá de Ucrania. Exacto. Bueno, vuelvo a Gonzalo antes de dar paso a Alejandro y Juan. Digo, para mí es una cuestión de términos, es decir, ¿qué términos usa? Yo, con las cosas que está diciendo Marcia, puedo estar de acuerdo. Esa es una reseña histórica de los conflictos que ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que así es. Ahora, yo diría, por suerte, que no hay una tercera guerra mundial, porque una tercera guerra mundial no la gana nadie. Sí, una verdadera guerra. Ahora, todo depende a qué le llamemos guerra. Yo a guerra le llamo cuando verdaderamente está para ganarla. Y yo creo que en este caso no. Yo creo que en este caso sigue en juego luchas por posiciones de poder en el mundo, por tratar de ¿cómo se dice?, de confirmar hegemonías, dominios, pero no es una guerra. Eso es lo que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, potencias, superpotencias, que tratan de expandir su dominio y su progreso a costa de otros países, invadiendo aquí y allá y todo, pero sí, son guerras, como dije recién, en los países en los que toca. Preguntarle a los árabes si no han tenido una guerra. Han tenido brutas guerras. Y también en América Latina durante la Guerra Fría tuvimos guerras. Ahora, la Tercera Guerra Mundial para mí es una guerra nuclear. ¿Quién está empleando ese término Tercera Guerra Mundial por estos días? Un ejemplo, Donald Trump. Donald Trump acusa a Joe Biden de estar llevando a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Y ese es uno de los argumentos de su campaña, anticipando que va por la presidencia nuevamente, etcétera, ¿no? Pero yo te hago esta pregunta, Emiliano. Si una superpotencia que se ve acorralada y que tiene una bomba atómica se deja acorralar, dominar, invadir y no tira la bomba atómica, yo creo que no. Ese es el peligro que hay. Juan, vamos contigo. Bueno, a ver si nos dejan poner otro punto de vista sobre esto. Creo que hay un problema en la definición de qué es una guerra mundial. Es decir, tradicionalmente se habla de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial como si no hubiera habido antes muchas otras guerras mundiales. Es decir, según mi cuenta personal, la próxima guerra mundial, si existe, no sería la tercera, sino la 11ª. Es decir, a esta altura yo llevo una cuenta de 10 guerras mundiales. Estas guerras mundiales tenían todas una finalidad muy clara, que era el reparto del mundo. Es decir, no eran guerras por casualidad o eran entre potencias porque discrepaban. Es decir, esas eran guerras locales. Es decir, como la guerra de Ucrania en este momento. Es decir, las guerras mundiales eran guerras en que intervenían las potencias coloniales y se peleaban territorios. Por ejemplo, una de las más grandes fue la guerra que terminó con la paz de Westfalia en el siglo XVII. Otra Segunda Guerra Mundial fue la que terminó con
con la sucesión de España, cuando España se quedó sin heredero, que terminó con la paz de Utrecht a final del siglo XVIII. Otra guerra mundial fueron las guerras napoleónicas, que comenzaron con la Revolución Francesa y terminaron en una guerra mundial. Sí, esas eran guerras mundiales también, porque ocurrían en todo el planeta, es decir, en casi todo el planeta. Es decir, si se quiere dudar de ese tema, esas guerras ocurrían en las Antillas, ocurrían en América del Sur, en América del Norte, en África, en Asia, es decir, de todos lados. Esas eran guerras mundiales. De modo que si uno mira en el término guerra mundial en las enciclopedias, se va a dar cuenta que hay distintos criterios, pero todos cuentan mucha más de media docena de guerras mundiales, ¿no? Ahora, partiendo de la base que la guerra mundial es un reparto de territorios coloniales, entonces yo te animo a decir que no va a haber más guerras mundiales. Es decir, porque los territorios ya están todos repartidos. Es decir, ya están todos repartidos. Es decir, las guerras ahora son guerras de reparto de mercados, son guerras comerciales, ¿no? Es decir, no, de ninguna manera creo que sean guerras atómicas, porque la guerra atómica es una estupidez. El que tiene una bomba atómica va a sufrir casi las mismas consecuencias que el que la recibe. De modo que eso es realmente una estupidez. Las guerras hoy son guerras comerciales. Y de modo que el concepto de guerra mundial antiguo no existe. Y la guerra de Ucrania es una disputa de fronteras por un pequeño territorio. Y la prueba es que por más que los países europeos y Estados Unidos apoyen con armamento, no participa. Es decir, no, su apoyo es económico y nada más. Y además, en este momento las guerras de reparto del mundo han terminado porque, por ejemplo, China no es un país belicoso, es una de las principales potencias y no es un país belicoso. Es decir, a China le interesa mucho más desarrollar la ruta de la seda que meterse en una guerra, porque sabe que la guerra es un desastre, es un desperdicio inútil de recursos económicos. Rusia no es una potencia y Estados Unidos tiene mucho que perder también, porque en definitiva, como quien es el dueño principal del mercado mundial, si entra en una guerra, lo que le va a suceder es que va a perder parte del mercado mundial. De modo que yo creo que hablar de tercera guerra o de la guerra número 11 es una forma de apocalipsis, que siempre vende y que por eso siempre se anuncia. O sea, hay ese anuncio catastrófico. Estamos por entrar en la segunda guerra, en la tercera guerra. Sí, ya hemos oído por lo menos 4 casos de posible tercera guerra mundial que no sucedieron, ¿no? Es decir, que se convirtieron en arreglos pacíficos, arreglos pacíficos o arreglos comerciales, ¿no? Así que creo que no tiene ningún sentido esa expresión. Para los que nos siguen por radio, agrego, relato, describo, que es común que Gonzalo Pérez del Castillo escuche a sus contertulios poniendo gestos, caras. Y hay veces que esos gestos son más fuertes que otras. Por ejemplo, ahora mientras hablaba Juan, ¿qué pasaba cuando lo escuchaba? No digo porque estaba esperando a ver cómo concluía, porque digo, muy bien, por supuesto que una guerra nuclear es un desastre porque te recibe tanto daño prácticamente el que la tira que el que la recibe. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue insistiendo en tener armas nucleares y ojivas nucleares cada vez más avanzadas? ¿Por qué? Porque entonces, si Juan tuviera razón y las guerras nucleares simplemente no van a pasar, porque el ser humano es racional, cosa que ya es una tesis muy peligrosa, no habría más armas nucleares. Pero sí las hay. No solo las hay, sino que hay 7 u 8 países, no sé cuántos son, y otros que las quieren tener. ¿Por qué? Porque ese es el último. Bueno, lo que pasa es que ese vende a ser el extremo. Por supuesto. Hay una explicación clara. Juan está contestando. Hay una explicación muy clara, Gonzalo. ¿Ah? Hay una explicación muy clara, Gonzalo. Es decir, es todo eso, es el poder que tiene la industria militar. Es decir, sí. La industria militar es la que hace todo eso. Entonces, una industria militar se dice, miren que aquellos hicieron un misil que tiene tales propiedades, tenemos que hacer otro mejor. Sí. Entonces, es el complot de las
supuestamente enemigos de fabricantes de armamento que se apoyan mutuamente para seguir desarrollando extrayendo dinero de las sociedades ridículamente. No, todas esas armas simplemente terminan de como desecho. Sí, No sí, se usan. me has oído muchas veces decir que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ese es el cinismo que estamos viviendo. Entonces, todo esto de la guerra entre Rusia y Ucrania y el señor Zelensky viajando por el mundo pidiendo que le den más tanques y le den más aviones, digo, ¿hacia dónde estamos yendo? Porque esto, en el fondo, no es una guerra en serio. No lo es. ¿A dónde vamos a llegar? Hay otras cosas que tienen que ver también con este tema. Cuando Zelensky pide ese mayor armamento y ese salto cualitativo en el armamento que deben suministrarle, señala, estamos defendiéndonos de la fuerza más antieuropea del mundo moderno. Estamos defendiéndonos los ucranianos y estamos defendiéndolos a ustedes, dijo ayer Zelensky ante los legisladores en el Parlamento, ¿no? En el Parlamento Europeo. Bueno, claro, todo es muy preocupante, pero yo quería decir que no solamente es un extremo el de la guerra nuclear, que yo creo que ya a los fabricantes de armas les serviría, dado que sería una destrucción total, pero fíjate, están las guerras rápidas, que han pasado muchísimas últimamente, están las guerras de desgaste, que sería la de Ucrania cuando empezó, pero ahora ya se está convirtiendo en otra cosa, y están las guerras de objetivos limitados, que también podría ser Ucrania en esta fase, pero no. Sí y no, porque ya le dieron aviones caza a Zelensky en el Reino Unido, por ejemplo, y en Francia ya se comprometieron públicamente. Hubo unas palabras, ¿verdad?, del primer ministro de Francia en el sentido de... No excluyó ninguna posibilidad, indicó, en ningún caso enviarán aviones caza en las próximas semanas. Bueno, ahí se cubrió, por suerte. Porque la prioridad es suministrar armas más útiles, dijo Macron. Qué suerte. Voy a los oyentes. Por ejemplo, recuerda Álvaro que el doctor Sergio Abreu, secretario general de Aladi, dijo acá, en Perspectiva, en una entrevista, que la actual es la Tercera Guerra Mundial. Anota ese antecedente, ¿no? Sí, efectivamente, el reportaje está en nuestra web, está para que ustedes lo escuchen, fue el año pasado, ¿no? Promediando el año. Y después, Juan anota que el Papa Francisco utilizó también el término Tercera Guerra Mundial. Se puede hacer una cuestión semántica del asunto, pero lo cierto, agrega el oyente, es que el conflicto escala cada día y quizá la inflexión sea si se le suministra aviones del tipo que pide Zelensky. No te rías, ¿de qué te estás riendo? Porque, a ver, yo creo que la humanidad ha llegado a un punto en que nos debemos dar cuenta, y en esto son bienvenidas las armas nucleares, de que la guerra es absurda. No lo es absurda hoy, lo fue siempre, históricamente, es criminal y es inmoral. Es inmoral imponerle tus ideas o tu civilización o tus credos a otro pueblo simplemente porque vos tenés más fuerza. Entonces, cuando llegamos a las bombas nucleares, podría haber sido un punto en el que la humanidad deje la imbecilidad de lado y diga, mire, no tenemos que poner de acuerdo racionalmente sobre cómo nos distribuimos la riqueza, los mercados, los derechos, etcétera. Y hay instrumentos para hacer eso. Pero seguimos haciendo este jueguito, que para mí lo de esto de Ucrania y Rusia y la OTAN es un jueguito, porque están jugando. ¿Tá? No sé hasta dónde van a llegar. Es un juego un poco sanguinario, sí, bueno, justamente, cruel, ¿no? Tengo un querido amigo que el otro día me dijo, nosotros de la OTAN somos tan machos que vamos a pelear hasta el último ucraniano. ¿Entendés? Ingeniosa y dura la frase, ¿no? Muy linda, pero los que están poniendo la vida son los ucranianos y los rusos. Digo, ya está. Y visto que hay armas nucleares, y visto que las tienen, y visto que pueden destrozar a toda la humanidad, lo que hay que volver a la razón y decir, mire, los problemas entre nosotros los tenemos que arreglar de otra manera. ¿Y qué dice Alejandro? Todavía no lo hemos escuchado. Estaba escuchando con mucha atención porque, bueno, las cosas que dijeron son en muy buena parte compartibles, pero y es muy difícil dar una idea de si es una tercera guerra mundial, como decía Marcia al comienzo de su intervención.
diciendo que ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial y que ya venía prácticamente desde el final de lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Y me enumeró una serie de episodios que, bueno, justificarían emplear esa expresión de que estamos en Tercera Guerra Mundial desde prácticamente el final de la Segunda. Episodios a los cuales se pueden agregar otros, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, la invasión de Hungría en el 56, o los episodios del muro de Berlín allá por el 61, la invasión de Praga por la Unión Soviética. Bueno, digo, para mencionar otros episodios, pero para mí, para que pueda hablarse de una guerra, bueno, mundial, tiene que haber conflictos armados en los distintos países en los cuales, bueno, se supone que están en guerra. Y acá, como creo que dijo Juan o Gonzalo, no hay ni un conflicto armado en Estados Unidos ni en ningún lugar de Europa, salvo Ucrania y la Unión Soviética, bueno, y Rusia en alguna medida, ni siquiera en Rusia. El conflicto armado está nada más que en Ucrania e incluso en alguna parte de Ucrania. Y yo no creo que se pueda decir que hay una guerra mundial cuando en realidad no hay conflictos armados y la vida es absolutamente normal en todo el mundo, salvo en ese pedazo de Ucrania. Para mí no sería apropiado decir que hay una tercera guerra mundial. Claro que siempre está el peligro de que alguien se enloquezca y uno se imagina que es Putin, que se puede enloquecer y le dé por tirar alguna bomba atómica. Pero como también se dijo, si alguien tira una bomba atómica está destinado a sufrir los mismos efectos que aquel que recibe la bomba atómica, porque le van a devolver bombas atómicas. Y eso es una locura muy grande. La situación de Rusia es muy difícil de conocer, por lo menos para mí, y creo que para casi todo el mundo por acá, por estas latitudes, conocerla en serio. Ahí hablan, por ejemplo, de un tal Prigozhin que estaría por disputarle el poder a Putin, escalando poco a poco. Bueno, el poder político dentro de la misma Rusia con su ejército particular, porque en realidad lo que tiene este hombre es un ejército particular, que ya tuvo actuaciones en África y en Siria y ahora en Ucrania. Un hombre que recluta fuerzas paramilitares, fue el que dicen, el que se encargó de reclutar en las cárceles soviéticas, las cárceles rusas, a gente para llevarla a pelear a Ucrania. Siempre que pelearan durante 6 meses quedaban luego licenciados y libres, o algo por el estilo. Y este hombre estaría disputándole el poder en este momento a Putin ahí adentro, y yo qué sé. Claro, puede ser que la necesidad de afirmarse de Putin dentro de la misma Rusia lo lleve a hacer alguna locura, pero si hay alguna locura con bombas atómicas, no va a ser del lado europeo o norteamericano y de los demás que apoyan en este momento a Ucrania. Me imagino que si llegara a pasar algo así sería del lado de Putin. Y hay que ver si lo dejan. Que no creo que lo dejen, porque pasa eso. Si tira una bomba atómica, va a recibir bombas atómicas y el desastre puede ser total. Salvo para Uruguay, Argentina, Bolivia, Sudáfrica y algunos en Nueva Zelanda y algunos más por acá, por el sur, que estaremos más lejos de todo ese desastre atómico. Pero no hay tercera guerra mundial en este momento y no veo un peligro inminente, salvo alguna locura que yo no estoy en condiciones de calibrar en intensidad del lado de Putin y quienes lo están apoyando dentro del ejército formal soviético. No de las fuerzas soviéticas, rusas, no de las fuerzas rusas, sino de las fuerzas que están actuando por Rusia en Ucrania, incluido este que mencionaba, el grupo Wagner, creo que se llama, este tal Prigozhin, que parece que tiene un poder fenomenal y que, bueno, es decir, que ha reclutado... Ese es un fenómeno que no se ha ido extendiendo, ¿no? El de los grupos mercenarios, el de los ejércitos mercenarios, en esta guerra y en otras, ¿no? No es una novedad de... Claro, pero para acá, Emiliano, parecería, por lo que se sabe por acá, parecería que es un contingente realmente importante de las fuerzas rusas que están en este momento en Ucrania, el que está formado por estos grupos mercenarios. Y mencioné este Wagner porque, bueno, he leído algunas cosas por ahí que yo no estoy en condiciones
de calibrar en cuanto a, bueno, a la seriedad de lo que están diciendo, que dicen que este famoso grupo Wagner y este famoso, ahora que empieza a ser más famoso, Prigozhin, está adquiriendo un poder ahí adentro fenomenal, y son mercenarios y le están disputando a Putin el poder aparentemente. Los oyentes están enganchados con el tema, les cuento, porque están llegando una cantidad de mensajes. Afortunadamente, por lo visto, la pregunta genera reflexión, genera aporte de recomendaciones también. Porque tengo acá a Américo, que en torno a este tema sugiere un libro, Guerra, ¿para qué sirve?, de Ian Morris. ¿Lo conocen? No, yo no lo conozco, pero... Viene con la foto correspondiente. Ahora después la ponemos para los que quieran seguir. Bueno, está el libro de Todd, que no mencioné también. ¿Cuál? Creo que se llama La Tercera Guerra está aquí. O el de una española, que no recuerdo ahora el apellido, pero que el título es ese también. Bueno, ibas a decir algo igual. Tú estabas levantando la mano. Iba a decir nada más que bueno, las guerras pueden llegar a ser guerras mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de que son guerras, en el sentido de que, bueno, siempre estamos asociando con aquello de las movilizaciones masivas de ejércitos, pero las guerras de su punta a punta, digamos, no siempre implican, o no siempre a los comienzos implican movilizaciones tremendas. Ojalá que nunca suceda, ¿no? Pero también advierten algunos analistas políticos que uno de los momentos más peligrosos en estos conflictos son justamente los cambios de poder. Cuando yo escuchaba hablar a Alejandro pensaba en eso. Cuando ocurrió el cambio de poder en Estados Unidos y vino Trump, que entre otras cosas es otro que está hablando de una tercera guerra, creo que tú lo dijiste sí. también. A ver, también hubo un momento de inflexión crítica. Y cuando llegó Bolsonaro al poder aquí también hubo un momento de inflexión crítica, porque se alineó con Trump. ¿Y ahora qué va a pasar si eventualmente fuera desplazado Putin? Bueno, son cosas que pueden contribuir mal a estos procesos. Bueno, Gonzalo, ¿primero o el oyente que tengo acá primero? Como quieras. Mira, dice Alfonso, yo estuve en 2018 en China y un profesor estadounidense nos dijo bien claro, ya había una guerra en curso, no convencional, ¿Sí? pero sí una guerra en los hechos entre Estados Unidos y China, y el ganador por lejos iba a ser China. Sí. Agregaba que era una guerra sin misiles, era por la red de datos y flujos comerciales. Después de una guerra emerge un nuevo líder mundial y está claro que quien está desafiando el liderazgo de Estados Unidos es China, termina diciendo el oyente. Entre otras cosas lo seleccioné este mensaje porque introduce otras canchas, ¿no? Uh-huh. Otras plataformas en las que estaría corriendo esta guerra. Hemos hablado poco de Internet, hemos hablado poco de las telecomunicaciones, sí. Hemos hablado poco de las redes 5G que se vienen, ¿no? Allí hay otro factor, ¿no? Sí. Sin duda, y yo creo que eso es válido. Y esa competencia, que no es una guerra, es una competencia, es válida y es razonable. Y es bueno que se dé. Ahora, de estas guerritas ridículas que estamos presenciando hoy día, pero que igual le cuestan la vida a cientos de miles de personas, tenemos que sacar la lección de que tenemos que terminar, porque ya es ridículo tener una guerra en la cual vos no das todo lo que podés dar, sino que lo vas dando de a gotitas. Un poquito de tanque, un poquito de aviones, después unos aviones un poquito más modernos. Es decir, es absolutamente absurdo, es un insulto a la inteligencia humana. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que hay que terminar con la guerra porque no soluciona nada y porque el último paso sería el exterminio de toda la humanidad. Entonces, es una excelente oportunidad para revalorizar la política, el diálogo entre los pueblos, porque hace falta, porque lamentablemente con todo eso los que están perdiendo prestigio son los políticos, y es justamente lo que nos hace falta, que volvamos a una mesa de diálogo a poner razones, o, ¿por qué no?, lo que dice el oyente, que la competencia, no la guerra, se dé en otros campos, en el económico, en el tecnológico, en el cultural, que siga habiendo competencia. Pero no estas guerras ridículas que terminan matando gente inútilmente. Permitime, Emiliano, pero
Gonzalo, de todas maneras, y supongo que Juan en particular va a estar de acuerdo, en este asunto de Ucrania no solo se juega el prestigio de Rusia, el prestigio interno e imperialista desde siempre de Rusia, sino que también se están jugando cuestiones económicas de Ucrania. Es un poderosísimo centro de recursos económicos y creo que del lado europeo eso es una cosa que cuenta muchísimo y que es una de las cosas que más está forzando, más que la defensa de la democracia o algo así, lo que está forzando el apoyo que le están dando a Zelensky. Bueno, es decir, para ir cerrando, los recursos de Ucrania. Para ir cerrando, un oyente más y después Juan en el final. Este oyente, Gerardo, dice que discrepa con Alejandro en cuanto a que para una guerra mundial tiene que haber frentes, tiene que haber violencia, tiene que haber enfrentamiento en los distintos países. No ese es el concepto necesariamente. La guerra mundial tiene que ver con que todos los países estén involucrados. Y acá no solo están involucrados porque aportan capitales, armas de guerra sofisticadas y personas, soldados, también porque todo el mundo está afectado directamente, dice el oyente. En la hora que vivimos, en esta era global, estamos muy involucrados. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una comunicación que en los años 40, por ejemplo, no existía. Así que ahí hay otro enfoque y termino. Juan, ¿qué decís tú? Bueno, yo creo que la Tercera Guerra Mundial es hombre muerde perro, es decir, es el viejo recurso de que la noticia es lo inesperado. Es decir, entonces la noticia, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Esa Tercera Guerra Mundial involucra a todos los países. Sin embargo, no se ve. No hay movimientos militares, no pasa nada. El Uruguay está en guerra y no nos damos cuenta. Es decir, eso es ridículo, es decir, es simplemente hombre muerde perro. El tema queda absolutamente abierto, nos encanta que ocurra eso, cuántas veces lo hemos dicho, la tertulia no necesariamente deja conclusiones, debe dejar sí complicaciones en la cabeza del oyente.